Vamos a conocer uno de los lugares con más cultura e historia de Brasil. Esta ciudad está repleta de actividades y entretenimientos para quienes la visitan. Además de tener playas paradisíacas, un centro histórico súper bien conservado y reservas indígenas donde pueden conocer más a fondo sobre su cultura y las tradiciones de la comunidad. Porto Seguro también se destaca por ser un destino elegido por muchos egresados de las escuelas. Última llamada para los pasajeros. Paulo y Paula de Retrato de Viajes. Mañana a las 9 de la mañana vamos a estar saliendo hacia un destino nuevo que por lo menos yo no conozco, Paulo sí, así que vamos a ver mientras tanto qué estás haciendo, Paulo. Muy buenas tardes, buenas noches, acá ya. Estamos acá, estoy trabajando, pero se viene una aventura, qué locura. 36 horas de viaje, más o menos lo que vamos a tener, así que bueno, vamos a ver qué es lo que sale, ¿no? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo están acá? Con un poco de sueño, ¿no? Comenzando esta aventura, lo que será este viaje es épico. La verdad, No sabemos cómo vamos a llegar hasta el lugar, pero bueno. mirá, si algún día me dice una persona, un nene, ¿no? Mi sobrino más que nada, me dice, che, ¿tenés miedo de algo? Te voy a mostrar este video. Comenzando más una aventura, nos vamos hasta Bahía, más o menos 2000 kilómetros aproximadamente de donde estamos. Salimos a las 9 de la mañana, tenemos previsión de llegada a las 9 de la mañana de mañana y luego iremos a otro destino. Entonces tenemos como 36 horas de viaje. Nuestra primera parada va a ser en Feira de Santana y después iremos hasta Porto Seguro. Ya hemos hecho los primeros 100 kilómetros. ¿Y qué podemos estar haciendo? Tomando mate. Unos mates mientras esperamos a llegar al primer destino, que es la parada. Que eso pasó. Los que no vienen en el video, tenemos un video completo del profesor que es Carlos. Y estaba sacando la cuenta, ¿no? La verdad que, bueno, decíamos que íbamos más o menos a tardar 36 horas de viaje hasta el lugar. Bueno, me parece que van a ser un poquito más, porque recién nos avisó el chofer hace un ratito en realidad, antes de salir, que iban a ser 24 horas de viaje hasta nuestro destino. Yo había sacado que eran 21 horas. Y después tenemos más 15 horas. Esto es una aventura. ¿Qué sensación tenés vos? A ver. No sé, yo lo que digo es que a mí me encantó un detalle que hubo, que yo no estoy acostumbrada, por lo menos en Argentina, que es que vino el chofer hasta acá arriba y nos dijo, se presentó, dijo el nombre que no me acuerdo cómo se llamaba, y que iba a durar tanto tiempo el viaje, que íbamos a tal destino, la parada para almorzar iba a ser a las 11 del mediodía aproximadamente en João Pessoa, y que cualquier cosa que necesitáramos vayamos a tocarle la puerta. Me encantó, la verdad, que se presente, que sepamos con quién vamos en el colectivo y que después iba a cambiar de chofer en João Pessoa. Bueno, en este momento hicimos una parada de 30 minutos en el medio de la ruta en un restaurante. De hecho, nosotros ya habíamos traído unos sanguchitos, así que no vamos a gastar, pero de todas formas sale 80 reales el kilo. Te podés servir todo lo que quieras, es por peso, y nosotros compramos 2 aguas y 2 gaseosas por 17 reales, así que bien. Bueno, esta parada sirve para recargar el agua para el mate durante el viaje, está genial. Estamos cargando también los celulares, los equipamientos electrónicos y podemos utilizar el wifi de este lugar. Tenemos 1600, 1500 kilómetros por delante, así que vamos a darle nomás. Y a seguir viaje nomás, vamos a meterle un par de kilómetros más acá, así que vamos a ver qué pasa. Son las 7:20 de la tarde, ya noche, y estamos llegando a Maceió. Todavía no hemos llegado, faltan muchísimas horas de viaje. Ahora vamos a comprar algo para comer y vamos a ir comiendo en el viaje. De todas formas, hacen parada de 30 minutos para que la gente coma, pero nosotros, obviamente, como siempre, elegimos hacer la nuestra. Y después de hacer casi 500 kilómetros nos encontramos en la localidad de Floriano. Estamos llegando a Maceió y de acá creo que es la última parada. Después vamos a parar en Sergipe y después, si Dios quiere, en Bahía. Y ahora seguiremos viaje rumbo a Bahía. No saben qué aventura que es esta, madre mía. Está complicado, son 7:30 de la noche ya y no sabemos cuándo vamos a llegar.
Estamos un poquito cansados, pero bueno, ahora vamos a subir el colectivo, así que estamos estirando las piernas y esperando a emprender nuevamente viaje para seguir esperando. Comimos algo acá en la estación de servicio, comimos 2 salgados que le llaman acá, vendría a ser como 2 empanadas un poquito más grandes. El costo fue 17 reales. Hoy también habíamos comido algo y bueno, ahora a meterle más y más ruta. ¿Queríamos ruta? ¿Queríamos viaje? Ahí tenemos. Nosotros estábamos pidiéndole al universo que nos mande viajes, bueno, ahora estamos viajando. Y llegamos al nuevo destino, estamos acá, recién nos bajamos y estamos en Bahía, en Salvador, Bahía. El Salvador de Bahía, estamos en la capital. Enorme, es una ciudad enorme, tiene de todo, me encanta, pero bueno, estamos un poco cargados, ven acá, Paula tiene la mochila atrás, pero bueno, ahora nos vamos a un shopping porque tenemos el pasaje para Puerto Seguro a las 9 de la noche, así que tenemos que hacer tiempo. Tenemos el termo de mate, tenemos el mate, así que vamos a hacer un poco de shopping y sentarnos ahí un rato a trabajar en la compra. Tenemos que esperar más o menos 15 horas. En realidad íbamos a otro destino, íbamos a Feira de Santana, pero nos dijeron que nos bajemos acá y nos convenía sacar desde acá y la verdad que fue la mejor decisión. Yo en mi vida quería conocer Salvador, por más que no vaya a salir tanto porque tenemos todas las mochilas, queríamos salir, pero bueno, el tiempo no nos da y prefiero estar editando el video para ustedes, así que vamos a dejarnos por acá, pero ya con estar acá ya es un sueño realizado para mí. Es hermoso, la verdad, si vienen a Bahía les va a encantar porque es muy lindo lo poco que estamos viendo. Tiene muchas cosas para hacer acá, tiene lo que es el elevador, que es el ascensor, la cerda, tiene la playa El Fuerte, tiene Pelourinho, tiene muchísimas cosas para hacer. Acá es cultura, gente, acá Brasil es impresionante. Y después de algunas horas nos vinimos al shopping a tomar un cafecito y a cargar las cosas porque tenemos muchas horas, entonces lo que vamos a hacer es editar el video para el domingo, como dijo Pau, y yo me estoy por tomar un café y Pau se fue a buscar otro café para él. Y Bahía es un lugar donde se produce cacao y de hecho acabo de encontrar un local donde tienen una variedad increíble de chocolates. Les voy a mostrar un poquito porque la verdad se lo tengo que mostrar porque está tentador esto. Hora del almuerzo, acá estamos, encontramos estos platos, que en realidad es por peso, ¿no? No, en realidad eran 30 reales una pechuga de pollo con lo que vos te quieras servir, que hay fideos, porotos, ensalada, hay de todo un poco, así que bueno, y ahora estamos comiendo esto que parece como un pan árabe medio tostado, no sé, pero hay hambre. Es un buffet libre. Una sola vez sí. Buffet libre, 30 reales con pollo. Si era con carne, era a partir de 35 reales. Y bueno, para brindar, una cervecita. Y un agua con gas. Un agua con gas. Cada uno brinda como quiere. Y de la nada me vine acá al baño y en 2 segundos me perdí. Así que shopping de Bahía, tengan en cuenta que se pueden llegar a perder. Hay muchos laberintos, muchos recovecos por donde meterse. Así que estén atentos. Y si se separan así como yo me separé 2 segundos de Paulo, lo mejor es tener alguna referencia de algún local o algo que estén cerca. Y si no, que él te mande la ubicación como hizo Paulo conmigo. Y yo me pude ubicar un poco porque si no, estamos al horno. Y ahora sí, ya está llegando la hora de partir, está acercándose a las 21 horas y esperemos que tengamos un lindo viaje porque llegamos mañana a las 6 de la mañana y también esperemos que cuando estemos hablando de nuevo frente a la cámara sea en Puerto Seguro, porque la verdad estamos cansados, pero esto lo hacemos porque nos gusta, tenemos un placer de poder hacer esto que la verdad que no sé cómo explicarlo. Estamos muy contentos, por más que se dio toda esta aventura, pero estamos muy felices de poder hacer este viaje, de poder mostrarles un nuevo destino a ustedes. Así que muchas gracias por todo y esto, pongan un like porque lo vale. 48 horas de viaje, así que pongan ese like que lo merecemos. Salió el sol y yo quiero comer tu boca de desayuno. Y hemos llegado. ¡Al fin llegamos!
Estamos en Porto Seguro, estamos caminando acá al hotel porque queda bien cerca de la terminal donde nos bajamos recién. Y de hecho acá se puede ver el mar. Y teniendo esta vista, qué mejor que caminar. Muy buenos días, ya estamos en el Hotel Casa Blanca, acá instalados en Porto Seguro. Ya estamos acá en el centro, una ubicación privilegiada. Estamos acá tomando unos matecitos, como ven. Y esto, gente, es pura naturaleza dentro del hotel porque tenemos tipo un bosquecito acá impresionante. Es hermoso. Se escuchan los ruidos de los pájaros, la naturaleza que hay en este lugar es impresionante, nos encanta. Y de la nada, tal vez escuchás, ¿sí?, un avión que pasa acá al lado, porque tenemos el aeropuerto acá al lado, pero no es molesto. La verdad que es una sensación muy linda, porque ves el avión acá bien cerca, nunca nos había tocado, más allá de estar en el aeropuerto, ¿no? Pero así de tan cerca es increíble. Sí, de hecho, bueno, a la noche hace frío. A mí me dio frío. Si bien ustedes dirán, ah, no, pero allá no hace frío. Sí, hace frío a la noche. Teníamos una sábana y nos dio un poco de frío. Tuvimos que apagar el aire, cosa que no nos pasa nunca. Así que está bueno porque tiene una temperatura linda. No es el frío que te congelás, sino que es un frío normal. Nosotros tenemos otro tipo de temperatura ya habituados, que es mucho calor, por lo menos en Natal. Entonces, claro, acá a la nochecita, tipo 7 de la tarde, se pone un poco más fresquito. Refresca un poco, más o menos. Hoy yo me fijé la temperatura a las 7 de la mañana y estaba 21 grados. O sea, fresquito para lo que estamos siempre acostumbrados, pero es la época también porque estamos en invierno acá. Luego iremos un rato a lo que es el centro histórico, lo tenemos al lado también, así que nos iremos a caminar y más tarde haremos un tour por acá. Vamos a mostrarles un poco cómo son las instalaciones de este hotel, que es hermoso. De hecho, también mostrarles un poco dónde queda ubicado, porque está estratégicamente bien ubicado. Nos parece que la ubicación es perfecta para todo el mundo que quiere tener todo cerca. De hecho, enfrente hay un mini shopping, hay supermercados cerca, un montón de locales de comida, artesanías. De hecho, la movida nocturna se queda acá a unas cuadras, no sé, 3 cuadras. Sí, queda todo acá, o sea, comienza acá, así que tienen toda la avenida, digamos, tienen la pasarela del descubrimiento o pasarela del alcohol, algunos lo conocen así. Fue el marco de descubrimiento de acá de Brasil, así que luego estaremos mostrando todo eso. Bueno, y de hecho ahí hay una Argentina, hay un Hay una local argentina. de argentinos que venden empanadas argentinas, Choripán. choripán, así que quien extrañe todo eso es el mejor lugar para ir. Así que bueno, ustedes vayan, les vamos a mostrar, porque yo me voy a comer empanadas y él, que es loco de choripán, va a comer eso. Acabamos de llegar a la ciudad histórica de Porto Seguro. Dicen que acá se descubrió Brasil en abril de 1500 cuando llegó un europeo portugués navegante que se llamaba Pedro Álvares Cabral. Este destino es reconocido por ser el marco del descubrimiento de Brasil, siendo así una ciudad súper turística, importante, llena de cultura e historia dentro de Bahía y en todo el país. Las primeras impresiones de acá del centro histórico es que es un lugar bellísimo, lleno de historia, lleno de cultura. A mí me encanta, es muy lindo porque de hecho tiene los lugares bien conservados. Ellos, al ser el lugar donde se descubrió Brasil, lo mantienen bien, o sea, las estructuras de los lugares pintaditas, la gente viene a pasear. Es como un paseo dentro de lo que es Porto Seguro, uno de los tours. Después, lo que tiene también de importante es que tiene pueblo indígena que todavía se mantiene acá. De hecho, hay un paseo que se hace, que vamos a ver si lo hacemos, porque a mí me interesa mucho conocer lo que es la cultura de los indígenas de acá en Porto Seguro. Y acá mismo, bueno, como ven a nuestras espaldas, hay espacios verdes para quien quiere venir a tomar un mate, a venir a descansar, a relajarse. También hay tienditas que te venden los souvenirs, si quieren llevarse alguna cosa de recuerdo. Está justo pegadito al hotel donde estamos alojando, queda en el centro
y la verdad, fabuloso. Los felicito realmente acá al municipio por tener todo en orden como lo están teniendo, todo muy bello. No solamente este lugar está muy bien conservado, sino también que viene mucha gente de turismo internacional a conocer este lugar, porque, como les decíamos, había sido descubierto por un portugués. Entonces hay muchos portugueses, bueno, argentinos hay bastantes, hay bastante turismo y de hecho, por ejemplo, en esta época estamos en junio, fines de junio, ya comenzando julio, y la gente viene porque empezaron las vacaciones de invierno y es un lugar excelente para venir en familia. Bueno, otra cosa importante es que todo el mundo viene acá no solamente a conocer la historia, sino a dejar esa cintita de colores que tienen deseos, y toda la gente lo que hace es acá compra las cintitas que dice amor, salud, paz y demás, y vos las atás y pedís ese deseo. Ese deseo se va a cumplir porque lo estás dejando en la parte histórica, en la ciudad de Porto Seguro. La entrada a este lugar es de acceso libre y gratuito. Podés venir en tu coche, lo dejás estacionado acá atrás y de ahí entras y a recorrer, a disfrutar, a aprovechar este lindo lugar. De hecho tenés dos entradas, tenés una por escaleras por donde vinimos nosotros, que era bien cerquita del hotel, y si no, por atrás, si venís en vehículo, como dice Pau, que hay un resort all inclusive de hecho. Y miren qué vista que tenemos acá. Como dijimos, esto es rodeado de naturaleza, miren estas plantas. Bueno, como Pau había comentado hace un rato, también existen lo que son las culturas indígenas, así que acá, bueno, hay un descendiente indígena que vende artesanías. Sí, de hecho, bueno, acá hay muchos árboles con frutos, he visto naranja, maracuyá, ananá, unos quinotos, hay de todo. Miren lo que es esta vista, por Dios. Acá, precioso, la verdad que subís a este lugar y tenés esta vista, tenés vista de todas las playas o la mayoría de las playas que pertenecen a Porto Seguro. Miren lo que es esto. Parece que estamos en el medio de la naturaleza, es muy lindo. Recién salimos de acá del centro histórico, estamos bajando la escalera por la cual subimos hace un rato y nos vamos a comprar algo. Nos vamos a comprar algo porque no almorzamos, pero bueno, como desayunamos bien, de hecho les diría que si vienen acá, traigan una botellita de agua porque les va a dar sed, y si no, tienen acá arriba para comprar. Pero las escaleras son cansadoras porque son bastantes, y si no, hacen el acceso por donde vienen los autos, que es más plano, no tienen escaleras. Que justamente este acceso queda al lado del aeropuerto, la antigua entrada del aeropuerto, así que si vienen, entran por allá, más fácil, y si no, hacen esto, lo más cercano a la playa, vienen acá, suben a esta escalera y ya están en el centro histórico. Y también para los que vienen en motorhome, si quieren, había un motorhome donde está el acceso de autos y pareciera que pueden dormir ahí, así que fíjense eso en Overlander, pero pareciera que ahí se puede dormir quien venga en auto o motorhome. Y lo prometido es deuda, así que ahora les vamos a mostrar un poquito cómo es el hotel acá por dentro, que parece que estoy en un bosque. Miren lo que es esto. Acá estamos caminando un poquito. Recién bajamos acá a la recepción que acá a nuestra espalda. Pero bueno, acá tenemos lo que es todo conectado con la naturaleza, como habíamos dicho. Justamente tienen muchas plantas con
cacao. Por ejemplo, esto que se parecen los quinotos, que no sé Sí, cómo se llaman llaman acá. sirihuelas en realidad. Ciruela. Bueno, ahí tienen varios departamentos de acá del hotel. Nosotros estamos justamente acá En eso. arriba. Y acá es tipo un centro para meditar, está muy bueno. También abajo lo utilizan para reuniones, para quien necesita hacer algo. Sí, después, yendo para este lado, te puedes ir tanto a la piscina como para el restaurante donde se hacen los desayunos. Hay un montón de departamentos y de hecho hay algunos que son más grandes, unos más chiquitos. Nosotros tenemos uno que son con con una cama de una plaza y una cama matrimonial. De todas formas se lo vamos a mostrar. Para este lado está el restaurante, pero también tenemos lo que es la parte de juegos de niños. Es bastante familiar, muy tranquilo, calladito. No sé si ven que está tranqui y estamos en plenas vacaciones de invierno. Estamos en pleno julio, que son vacaciones de invierno acá. El clima baja un poco la temperatura, o sea, a la noche más o menos hace 20 grados, pero lindo, muy lindo. Bueno, acá justamente Bueno, esta parte es lo que es el restaurante. Está cerrado, o sea, está abierto, cerrado pero ahora mismo, que es el ahí salón se de ve. desayuno. Bueno, Ahí se solamente ve lo un podemos poquito. ver desde acá. Toda esta parte es donde se ve, donde se sirve la comida y estas son las mesas. Y acá ya nos vamos dirigiendo A lo que es la pileta. la piscina. Acá vamos yendo para lo que es la parte de piscinas. Entonces justamente tenemos todos estos departamentos también. Es bien tranquilo para que vean el silencio que hay. De hecho, a veces ponen música dependiendo de los días, pero tratan de que esté más que nada en silencio, digamos, para que nadie se sienta mal y estemos acá tranquilos, disfrutando, aprovechando este lugar, sus vacaciones. Acá, bueno, tienen la zona de piscinas, allá hay un bar, también allá hay un salón de juegos y bueno, también está lo que es el azaí, pero tienen para aprovechar acá al máximo. Y llegamos a la habitación finalmente para mostrarles un poco cómo es el lugar acá. Sean bienvenidos. Bueno, acá la habitación, voy a prender la luz para que vean. Sí. Bueno, igual miren la vista que tenemos en el balcón. Esto es hermoso, pero vamos primero por el baño. El baño es bastante cómodo, amplio. Tiene una ducha con un box acá para correrlo, es vidrio. Acá tiene para colgar la ropa si ustedes llegan a lavar alguna ropa interior o quieren colgar las toallas. Bueno, como siempre acá tenemos nuestras cosas. El matecito recién lavado, cosas de higiene personal. Y después vamos para el lado de las camas. Bueno, acá tenemos una cama de 2 plazas y tenemos una cama de 1 plaza. Al lado de la cama de 1 plaza tenemos lo que es el ropero, donde hemos guardado nuestras mochilas. Sí, Esta acá vez guardamos todo. vinimos con mochilas, pero es muy amplio, bastante espacio. Ya para este lado tenemos el aire acondicionado, que Sí. poco lo usamos de esta vez, Porque el clima es un poco más fresquito que está natal. más fresquito. Y bueno, acá tenemos la TV y abajo de la TV tenemos El lío frigobar, bárbaro. ¿sí? Y acá hemos apoyado algunas cosas que hemos comprado nosotros. Sí. Y acá, lo mejor de lo mejor. Esta es la parte preferida nuestra. Miren lo que es esta vista, la misma que le mostramos abajo. Bueno, de acá la vemos. Y de hecho por ahí pasan los aviones. Acá tenemos el aeropuerto que queda acá menos de 2 kilómetros. Así que de vez en cuando vemos algún vuelo saliendo, vemos el avión. Espectacular. Eso es algo que nos encantó. Y justamente que estamos en un lugar estratégico acá, dentro del centro. O sea, estamos justo donde empieza toda la movida nocturna y también que es hermoso para ver el atardecer y disfrutar de esta magia, de esta naturaleza en este lugar. Bueno, y de hecho ahora nos vamos a preparar unos matecitos y nos vamos a sentar seguramente acá, en esta mesita tan cómoda con esta vista, para disfrutar un poco lo que es la tarde acá en el hotel.
salimos a caminar acá un poquito por el centro de la peatonal de Puerto Seguro. Está precioso, hay mucho movimiento. Bueno, hoy es domingo, entonces la gente sale a pasear, hay mucha gente turista. Como comenzaron las vacaciones, les dijimos hace un ratito, hay mucha gente, mucha familia con niños, aprovechando de diferentes atractivos que tiene Puerto Seguro. Y de hecho acá atrás tenemos lo que es la fuente, que todo el mundo se saca fotos porque tiene el cartel de Puerto Seguro. Exacto, la gente viene a disfrutar de la gastronomía acá y demás. Queda el cartel acá de Puerto Seguro, entonces toda la gente se acerca acá, viene a sacarse una foto para dejar el registro marcado de que vinieron a este lugar, ¿no? Sí, de hecho lo que les queríamos comentar también, que hay muchas artesanías, hay diferentes atractivos para hacer. Si quieren gastronomías diferentes, hay un montón. Hay comida árabe, comida argentina, pizza, comida italiana en general. Comida brasilera, que está el famoso acarajé, que es de acá de Bahía. Así que si tienen ganas de probar algo, lo que sí les aconsejo, si no les gusta el picante, pidan sin pimienta porque acá se come muy picante, ¿eh? Sí, de hecho hay vendedores que venden exclusivamente pimientas de diferentes tipos y dicen que son muy fuertes. Yo no me animaría a probarlas, no sé vos. Recién pasaron, la verdad que no, recién pasaron acá que estaban vendiendo y vendían una botellita, decía la botella... más ardida del mundo. Sí, algo así, la ¿no? más ardiente del mundo. Así bueno, que... y también hay mucha gente vendiendo lo que es el cacao, porque acá como hay producción de cacao, hay diferentes presentaciones. De hecho, algunas vienen con castañas de cajú, otras con nueces. Creo que sí, la verdad que tienen bastante variedad, así que no me voy a meter mucho en el tema porque... No sabes. No sé, entonces antes de tirar un chamullo acá, prefiero no opinar. Bueno, pero lo probamos, el que era tipo puro con un poquito de azúcar y era rico. Muy rico, la Que verdad. tiene sí. tiene como un, pareciera un barro, pero no, es rico, es rico. Y ahora sí, ya terminamos de cenar, ya terminamos de dar la vuelta, ya nos vamos a descansar. Sí, estamos un poco cansaditos. Yo todavía el viaje no lo proceso. Necesito recuperarme. Pero bueno, mañana se vendrán más aventuras. Veremos si hacemos playa o qué es lo que les vamos a mostrar. Porque tiene muchas cosas Puerto Seguro para mostrarles. Así que nos vemos mañana. Obrigado, por enquanto a gente vai dar uma caminhada. Muy buenos días, gente. Acá comenzando un nuevo día, nos vinimos a la playa de Santa Cruz de Cabralia, donde se forma el Camino de Moisés. Y nos vinimos en colectivo, toda una aventura, 5,50 cada uno. Muy cómodo, con aire acondicionado, estábamos como queríamos. Sí, y acá, bueno, justamente en la entrada tenemos todo un camino que es de todo artesanato, hecho también por indígenas. Acá hay muchas tribus indígenas. Y ahora, Pau, ¿qué encontraste recién? No, acabo de encontrar una fruta que le dicen rambután, algo así. La voy a probar porque parece el ojo de dinosaurio, le dicen algo así. Bueno, vamos a probarlo porque yo no me voy a quedar con las ganas. No lo encuentro en Natal, lo voy a encontrar acá, así que lo voy a comprar y lo vamos a probar juntos para ver cómo es. Se llama rambután y es una fruta asiática. Me dijeron que es muy rica, así que vamos a probarla. Es rica. ¿Sabes que se parece a una uva? Bueno, yo les diría que si quieren probar frutas raras, acá hay bastantes. Está el cacao, que lo hacen mucho con tragos, sin alcohol y con alcohol. Y después este rambután que a mí me encantó. Es tipo una uva, así que si quieren probarlo y llevar algo diferente, yo acá me llevo la bolsita, que la bolsita era 10 reales y vienen como bastantes. Y como dijimos anteriormente, para llegar hasta esta playa nosotros nos tomamos un colectivo que pasaba en la otra cuadra del hotel. Nos costó 5,50, venimos con aire acondicionado súper cómodo y había unos
varios vehículos que pasaron por ahí. Parecían unos Uber compartidos, donde la gente paraba ahí en el auto y le decía, voy a tal lado. Entonces la gente se subía y creo que eran 5, por lo menos eso es lo que escuchamos. Sí, la verdad que no sé, dependiendo de las paradas, pero, o sea, venían, paraban y decían tal lugar, iba la gente, se subía. Algunos tenían hasta un permiso que decía habilitación. Autorizado por 6 meses. Por 6 meses. Seguro, decía. Exacto, Tenían pero una placa en la puerta. nosotros ni preguntamos ni nos subimos. O sea, agarramos, utilizamos el método que ya habíamos conocido, que era el colectivo, que sabíamos que estaba. Así que más que nada para mostrar cómo era. Y estamos en un lugar muy importante de Brasil y de Porto Seguro. Bueno, justamente acá a nuestra espalda está el monumento donde se hizo la primer misa de Brasil. El 26 de abril del 2000 se celebró una misa por los 500 años de Brasil junto al Papa Juan Pablo II. You're gonna fade away. I could be there behind you to pick the pieces up too late. I don't need you now, I'm alone. I can feel my life go by in slow motion. I need to know if you're afraid. Y acá frenamos un poquito acá al lado del mar. Está precioso, la verdad que pasamos un día tranqui. Teníamos mucha música, por eso no pudimos grabar donde nos quedamos, porque hay mucha gente. Está comenzando las vacaciones de invierno, entonces hay muchas familias con parlantes y música, entonces YouTube nos va a suspender esta parte, ¿no? Y bueno, aparte no podrían escuchar también lo que diríamos, así que bueno, nada, donde paramos no nos quisieron cobrar nada, eso es raro. Pero, o sea, porque estamos acostumbrados en otros lugares que nos cobran, ¿no? Entonces no nos quisieron cobrar nada, dijeron que estemos, que utilicemos el wifi, los baños, las instalaciones que tenía. Nos dieron silla, mesa, había unas mesas de cemento, pero había otras que estaban ahí también con reposera. Bueno, y vimos una diferencia de lo que nosotros venimos acostumbrados, que es el mar. A ver, no es frío como en la costa argentina, pero lo sentimos un poco más frío. Un poco más frío, pero bueno, estamos en invierno y es entendible. O sea, nosotros porque venimos del nordeste de Brasil, esto sigue siendo nordeste, pero estamos un poco más cerca de la línea del Ecuador, entonces es lo que nos hace que estemos más calentitos con él. Y lo bueno de venir acá con familia, con chicos, es que al tener un arrecife atrás, que son esas piedras que hacen que se formen piletas naturales, es mucho más tranquilo para que ellos puedan estar en el mar y no tener que estar preocupándose por el oleaje y demás, que eso es bastante importante para cuando vienen con chicos y los padres estar atentos cada 2 segundos a que los chicos no les pase nada. Y bueno, y ahora estamos yendo a buscar comida, vamos a comer por acá, recién vimos que había platos... Un almuerzo por $19.90. Sí, plato ejecutivo por $19.90, así que ahora les vamos a mostrar. Later on in the night, when the crowds Bueno, encontramos un rinconcito acá en esa pasarela que ustedes vieron que parece un shopping a 25 reales y te servís las veces que querés. Acá yo serví un poquito de fideos, un poquito de arroz, porque llegamos tarde, entonces ya son casi las 3 de la tarde. Carne y couve, que es como si fuera un repollo, pero una lechuga de la familia del repollo. all our plans. We don't need a reason why we just can't.
despidiéndonos de este hermoso destino, despidiéndonos de este hotel. Y ahora, Un destino más y se viene otro. Ahora nos vamos a tomar una balsa y esto continúa pero en otro video. Así que quien le gustó este video y llegó hasta el final, deje un like, comparta, suscríbete porque hay muchos que no se suscriben y miran nuestros videos. Así que bueno, nos vemos en un próximo destino de acá a poquito. chau chau.